Sole. Muy bien, hasta las 7 de la tarde vamos a seguir haciendo. Se me lavó. De una. ¿Y qué crees que haga? ¿No me lo acomodás? No. Bueno, se después lo acomodará, acomodo. hay que ponerle más yerba. Si Sí. se la voy, hay que ponerle más yerba. Igual, está medio ¿Qué? la yerba esa, ¿no? Sí, no, a mí me gusta. Está gusta? medio fría el agua, pero siempre se enfría el agua acá. Hoy, acordate, vamos a hacer el sorteo. Así que la gente que esté del otro lado, que esté atenta, quienes participaron, quienes ganaron. Me corrigió Agustina, ella había dicho 10 años. Así que mirá el único. ¿Cómo la difamás? Sí. Y la excusa, No, excusa del otro chico no. que me dijo, yo puse Malísimo. 8 años porque quise frenar la frenarla. historia. ¿Qué quieres frenar la historia? Pero No además sé. que tenés una morcilla, ¿no? Dedos. Pero aparte, No es tan difícil frenar la dice, historia. pero además decía 7, 8, 15, 16. ¿Qué tiene Pero que frenar no. la historia? Muy rápido lo lees. ¿Cuántos una, años cumple pero- tu universidad? Listo, no es que te estamos haciendo la Ilíada de la Odisea, la tenés que leer. Exacto. Ay, Dios, Pero yo bueno. no entiendo. Pero decís que es el dueño del canal, si no uno le Yo echaría la no mierda. participo, ¿no? No, Ah. no, volamos a todos los que participó, mucha gente acá en el canal Aparecieron queriendo nombres. rasconear, por favor, así que no Son participan. Le vamos a dar la bienvenida 2022, primera vez en este 2022, a Magus, nuestra nutricionista. ¿Cómo estás, buenas tardes. Agustina? Buenas, ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Cómo Bien, andás? acá. Estaba nerviosa, dijo. Estoy nerviosa. Con sí, nuevos- pero ya me voy a soltar. Así, no, Arranca, así, ella brazo a un lado, con nuevos Mautips para este Nuevos año. Mautips, sí, Nuevos venimos con Mautips. todo. como Pero muy bien, porque me parece que está bueno arrancar a charlar algo que hemos hablado también el año pasado, sobre ciertos mitos o ciertas creencias que hay respecto de ciertas comidas o alimentos y demás, que a veces están como sobredimensionados, subestimados, o hay una creencia que es equivocada sobre estos alimentos. Y en este caso vamos a hablar con o de las harinas. Tal cual. Sí, típico, no sé si a ustedes les ha pasado a ustedes o han escuchado enseguida o por cuestiones más siempre enseguida para bajar de peso tengo Sí. que dejar las harinas, pero incluso también en cuestiones generales, es como enseguida, ¿no? Las harinas es como la mala de la película, ¿no? Yo Estoy soy el comiendo ejemplo, mucho pan. Eso, la típica de tener Sí. pan, estoy comiendo mucho pan. Yo me voy a postular como ejemplo porque hasta se lo dije a ella. Sí. Así que si querés, De ahí salió la idea de la columna. Sí. No, O sea, Si mentira. algo como que no le ejemplo. gusta a Pedro es entregar su cuerpo a la ciencia. Yo Porque ya entrego. fue para las vacunas, fue para todo. ¿No era la Medicago esa? Sí, una que da Menos mal que no me llamaron. vacuna que le hacían con el agüita del cordón de la calle, él fue y se instaló todo, pero se metió todo. Hay que poner el cuerpo a No, está bien, está servicio de bien. la ciencia. El día que se muera Pedro va a estar en la facultad de medicina. Ojalá ahí lo van que a hagan abrir, algo, lo van a abrir todo. mínimo Bueno, un premio ahí. esto era más o menos un riñón. el dice. diploma Pedro Villena. Claro, el honoris causa. Honoris causa Honoris por causa. muerte. No, pero primero mi pregunta, porque yo medio que la tengo sesgada la respuesta porque, nada, me dedico a eso, ¿no? Y sé de la alimentación. Pero cuando alguien dice, me suena, hay mucha confusión, porque dice, ¿qué onda las harinas? O quiero dejar las harinas. Ustedes dicen, hoy dejo las harinas. ¿A qué Sí. le llaman harinas? Para mí, si pienso en eso, es pan, pastas. Pan No. y pastas. Yo, en mi caso, pan casi no como. Lo mío es más dejar de comer pizza, por ejemplo. Bueno, que es una de las pizza, pasta. comidas- Pizza, o empanada. Creo que uno relaciona. Pero la empanada no la relacionás tanto con No, la harina. pizza. O una milanesa. La milanesa Nosotros no nos la comemos relacionás todos los tanto. viernes nos comemos una pizza acá. Nos comemos una pizza todos los viernes. Si yo ya me invitan a cenar un martes, probablemente como pizza. Encima tengo uno de mis mejores amigos que es maestro pizzero. Entonces, y ya algún otro día más que no tenga ganas de cocinar o lo que fuera, un fin de poner el sábado domingo no tengo ganas de cocinar, pido 3 días pizza. Claro. O sea, para mí pizza, pan Además, y no te- pastas son Claro, muy a eso, ricas. a eso le llaman harinas. Primero eso es importante, porque yo a veces como que digo, bueno, harinas, en realidad el concepto de harinas es más global que eso, ¿no? O sea, no, harina no... Se lo diría entonces al trigo, por así decirlo, ¿no? Claro, al pan, claro. que viene de la harina de trigo, al pan, a los fideos, a las pizzas, Claro. ¿no? Todo lo que viene con harina de trigo. Bueno, primero que nada hay distintas cosas, ¿no? Primero, pensando en si alguien quisiera hacerlo por una cuestión de bajar de peso, no tendría que ver en tema de las harinas. Siempre tenemos que pensar en la selección de las harinas. Eso es algo que yo tengo que hacer hincapié, ¿no? Entonces, primero, pensar, vamos a acotar el término de harinas porque harina es cualquier cosa que uno lo hace como polvo, ¿no? Entonces podemos hacer harina hasta de semilla, harina de chía, harina de garbanzo, de lenteja, de lo que quisiéramos podríamos hacer una harina, ¿no? Pero bueno, achiquémosle un poco a la parte de los cereales, que por ejemplo ahí está el trigo, que es como ese miedo, ¿no? Claro. Entonces tenemos el trigo, dentro de los cereales tenemos el trigo, tenemos el arroz, ¿no? Por ejemplo, tenemos la quinoa, tenemos, qué sé yo, se me fueron ahora avena, por ejemplo, ¿no? Bueno, todo ese grupo, el grupo de cereales.
Siempre, por ejemplo, yo veo que me dicen, quiero dejar las harinas, dejo el pan, ¿no? Y voy a una galleta de arroz. Claro. Por ejemplo, bueno, la galleta de arroz la tenemos elaborada con harina de arroz, ¿no? Ahí sería otra harina que se está consumiendo no ahí. estás dejando las harinas, No estás dejando la harina las de trigo. harinas. Y la idea no es dejar las harinas, sino mejorar el tipo de harina que nosotros incorporamos. O sea, para mí es mucho peor. Nosotros agarramos, ¿no? Veníamos comiendo pan, no sé, panes integrales que están hechos con harina de trigo integral, ¿no? Que ahora después vamos a hablar un poco bien qué diferencia hay entre una harina integral, una harina blanca, de dónde salen, que eso está bueno, ¿no? Lo reemplazamos por una por una galleta de arroz, por ejemplo, ¿no? Que está hecho con harina de arroz blanco. Por ahí estamos reemplazando algo por una opción que no, digamos que no está, no estaría mal, pero digo, preferible incorporar una harina de trigo un poco más integral, ¿no? Que conserve su fibra. Entonces, lo importante es pensar harinas en qué contexto, ¿no? ¿Es una harina en un contexto de una, no sé, una factura, de una, por ejemplo, bueno, pizzas que vienen cargadas de algunas otras cosas? ¿O es una harina en una preparación, no sé, en un pan integral, ya sea integral? Claro, por ejemplo, está bueno esto que estás diciendo, porque si yo hago un panqueque y va a ser una masa muy finita, no va a tener la misma o el mismo valor calórico, o va a generar lo mismo que si me hago una pizza que va a tener queso, salsa y demás, ¿no? Claro. Es más que nada, esas harinas, ¿en dónde están formadas? Si están en unas galletitas, ¿qué pasa? ¿Qué es lo negativo de decir, por qué voy a la selección? Porque digo, ¿por qué preferiríamos elegir un pan, por ejemplo, ¿no? Y no unas galletitas. Porque las galletitas vienen cargadas de, por ejemplo, un montón de azúcar, un montón de otros ingredientes que no están buenos. Y ese es el tipo de harina que tenemos que disminuir el consumo, no el tipo de harinas a través de incluso un fideo que también se le tiene tanto miedo porque engorda, porque fuera. No, o sea, el fideo es harina, agua. Claro. Y ya, y nada más, ¿no? Y la harina viene siempre tenemos que priorizar la selección de harinas más integrales. O sea, vayamos a hacer hincapié, ¿no? A qué tipo de harinas y no tanto como a las harinas en general, ¿no? Y también en un balance, porque no quiere decir que no me pueda comer nunca una factura ni nunca. Ahora vamos a estar hablando, ¿no? En un ratito de cómo distinguir la harina integral. ¿Qué es la harina integral? Porque si es la misma harina blanca o no, que pasa por otro proceso o no, o forma parte del trigo, para que distingamos un poquito entre eso. Exacto, eso. Vos decías recién que se puede hacer harina de cualquier cosa. Sí. No es lo mismo una harina de semillas, una harina de arroz, de garbanzos y demás. O sea, como que cada harina también tiene sus características, su tipo de proteínas o no. Tal cual. Por ejemplo, todo lo que es el trigo, por ejemplo, pensando en los cereales, más o menos en su composición de no sé, hidratos de carbono, proteínas más macro, son similares, por ejemplo. Entonces, porque uno diría, bueno, saco el trigo y voy con el arroz, son similares. En cuanto a calorías tenemos lo mismo, ¿no? Entonces, alguien que quiere bajar de peso en ese objetivo es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Claro. Pero digo, ¿cómo era? Que podemos hacer, o sea, claro, con cualquier cosa se puede, no con cualquier cosa, digo, pero es muy variada la cantidad de cosas con las que se puede hacer una harina, un tipo de claro, harina. Tal cual, o sea, con cualquier cereal, con cualquier legumbre, con cualquier semilla, incluso vienen, o de frutos secos, viene harina de almendra, de nuez, ¿no? La harina es el polvito que se hace eso, ¿no? Con la harina de almendra se hacen los macarrons. Es verdad, se hacen los macarons, sí. Que nunca probé uno. Mi duda ahí es, ¿cuánto del producto original conserva la harina? Es decir, si yo hago polvo el garbanzo que tengo para que lo quiero consumir de alguna manera, luego polvo, luego harina, sí, y hago algo con eso, se lo meto a una tortilla como para condensar, lo que fuere, ¿puedo decir que estoy comiendo garbanzo o perdí algo en el proceso ese? No, para nada, o sea, lo que es la harina partiendo del grano, sí, el grano pasa como una especie de un proceso, ¿no? Que lo hace llegar a la harina, pero en cuanto a nutrientes estamos más o menos en lo mismo. ¿Sí? Viste que hay cosas que antes se rompen y pierde algo. O porque son más sensibles al calor o a esas cosas. Es decir, sí, o a la inversa, como pasa cuando nos has contado que si no activás o rompes las de chía, no estás como sacándole potencial. Claro, la inversa, digamos, ¿no? Claro. Siempre por ahí, frente a algún proceso que se le haga a ese producto, capaz que hay distintas, no sé, vitaminas, minerales que por ahí son más o sea, como que por calor se pueden perder o, por ejemplo, son más volátiles. Entonces, son cositas que pueden variar un poco. Lo importante es tener una alimentación variada también desde este contexto, pero no por eso no vamos a decir no consumamos harinas de garbanzos, ¿no? Porque de todas formas sigue siendo un producto que está bueno. ¿Puede estar vinculado esto de la idea de que al comer harina, por ejemplo, engordás, con que uno ese tipo de harina lo usa mucho con fermentaciones? O sea, si haces pan, dejás fermentar el pan o dejás levar el pan con la levadura, si haces pizza lo mismo, digo, como que ves que esa harina
leva y haces un 2x2 y listo. Yo me como eso y automáticamente me inflo como lo que acabo de armar. Claro, no. ¿Puede estar relacionado a eso? No, también? lo que no hay alimentos que te hagan engordar o adelgazar, por ejemplo. Si uno lógicamente de repente pasa a comer mucha más cantidad, o sea, lo que hace engordar a una persona va a ser la cantidad que coma, ¿no? Si come una harina, no sé, y hay alimentos que son más densos en calorías y otros que no. Entonces, obviamente, si estás comiendo facturas todo el tiempo, fideos todo el tiempo y por ahí vas a engordar, pero porque estás dando una demanda calórica alta, no porque ese alimento te haga engordar. Que no compensás con un ejercicio o otra Claro, cosa. tal cual. Y aparte la idea, o sea, pensemos, lo que dijimos, la selección de las harinas es lo importante, no que no estén, son recontra importantes porque son, digamos, vehiculizan un montón de nutrientes esenciales. Pero bueno, como tienen que estar todo lo que son, más en términos cereales, ¿no? Ya sea en harina, en forma de harina o en forma del grano entero, como vos me preguntabas recién, también obviamente tienen que estar los otros alimentos, los otros grupos, no sé, frutas, verduras, proteínas, o sea, no nos lo agarremos con ningún grupo en particular, ni con un grupo de alimentos, porque esto de las harinas también se relaciona a los hidratos de carbono, que enseguida los sacamos de ahí. Entonces, necesitamos Ya lo todo. silencio, no me mires así. Estamos al aire, flaco. Bueno, Yo quiero ser un poco el malo y preguntar, porque vos decís, no nos la agarremos con ningún grupo. Si yo me la paso comiendo fruta, Claro. no va a pasar lo mismo que si me la paso comiendo. Estás incorporando mucho azúcar. Y ahí, no, porque ahí estamos hablando de otro término que es de densidad calórica, ¿sí? Que densidad calórica es el valor calórico de digamos, que tiene ese alimento por su volumen, por su peso. Las frutas y verduras son muy bajos, aportan pocas calorías en volumen. O sea, por tenés que eso- comer muchísimas Tenés que bananas comer mucho. para como ponerte a la par del nivel de harina de trigo que podés Claro, comer. y pensá que la fruta y la verdura son cosas que también llenas. Te llegás a comer 3, 4 frutas, y te da, digamos, Vas a estar vas a estar saciado. lleno. Y Entonces, no vas a llegar a la altura de ese volumen calórico que claro, tendría haberte pero comido 3 facturas. tal cual. O sea, por ahí podés comerte un montón y llegar a ese valor calórico, pero es más difícil porque el Bien. alimento tiene otro volumen, tiene Bien. otra densidad calórica, ¿sí? Pero de todas maneras no tenemos que hacer eso tampoco. O sea, no, si nosotros queremos bajar de peso, no decimos, me voy a ir a eso porque La dieta de la estamos manzana. Claro. La manzana. O la Me dieta comí de 17 pomelos. La dieta detox que hay que sacar frutas y verduras, ¿no? O sea, no, mentira, que No, hay que, la otra, que la- sumar solo frutas y verduras. Ese, vieron que hay una que son como 5 Sí, días sí. comiendo solo frutas y Me verduras. muero. Sí, sí, con apio. Yo me como una No, manzana y ¿Y 10 minutos estoy. en valor nutricional la harina blanca, ¿qué lugar ocupa? Digo, ¿es importante? ¿Es nutritiva? ¿No es nutritiva? No, bueno, ahí de vuelta la parte de la selección, que ahora vamos a hablar, que tenemos acá el... Mirá lo que trajo. Mirá lo que trajo una bomba molotov recién traída sé. del Congreso que para odia tirar. todo. Si ven esto, ¿qué dicen Sí. que es? Eso, Un regalo. Un bebé que acaban de dejar en un orfanato. Así empieza una película española. Yo Eh, pregunté en mi Instagram qué era y tuvieron ¿Sabes unas qué es? ideas. Es el sombrero de Harry Potter, el que Es te un dice a qué poquito escuela eso, vas. sí, A sí, la- le falta la base, pero Sí, es eso. falta la base, ¿Qué lo te pones, respondieron? te- ¿Tenés algunas? Al Santa Sí, me Margarita, dijeron te- que yo la primera que pensé que para mí parecía la bota de vino. Sí. Ah, una A mí bota de re- vino. Después me dijeron un tamizador. Un tamizador. No sé ni cómo lo ¿Qué es un No sé, tamizador? el tamizador el de es la harina. el de la harina, el Sí, tipo pero- colador. no sé sé cuál, qué- tendrá uno similar qué de es. color marrón, no sé. Cacao Después, puede ser. Claro, un jamón crudo podría ser. Un jamón crudo, una Ah, pata una ibérica. pata serrana, Una claro. pata ibérica, Un sí. pollo me dijeron. ¿Un pollo? ¿Dónde ven un pollo ahí No adentro? sé, tienen un poco de imaginación. ¿Pero me qué? sé. ¿Qué es un regalo? ¿Qué es eso que trajiste? No, esto vamos a hablar un poco de esta diferencia justo de lo que vos decís, ¿no? El tema de las harinas, del tema, ¿qué diferencia hay entre una harina blanca y una harina integral? Hay una diferencia en términos de calidad. Si hablamos de calorías, que no me gusta hablar de ese tema, pero se pregunta mucho, estamos en lo mismo, ¿no? En términos calóricos es lo mismo, si incorporar integral, harina blanca. Pero en términos de calidad, de salud, de nutrientes, la harina integral le gana por goleada. Entonces, después vamos a ver por qué y digamos, vamos a explicarlo con este... Con este muñeco Con que este tenemos acá. Bien. Vamos a ver qué es eso. No sé si eso va a explotar. Mi pregunta es, y Si queda tiene caramelos. para responderse con lo que acabas de decir, si yo tengo que ir a jugar un fulbito con vos, que por ejemplo, vamos a jugar un fulbito, si yo como algo, como una pizza, por ejemplo, poner que vamos a jugar a las 4 de la tarde y al mediodía se me va a comer pizza. Igual pizza al mediodía no se come. No Pero sé. bueno, Si es de ayer, sí. si me va a hacer un aporte que sea pizza de harina integral en relación a para la hora del desarrollo de la actividad física. Lo dejo Sí. como pregunta, después Bien. lo charlamos, pero para no Bueno. olvidarme. Me parece perfecto. Dale. Vamos a escuchar un poquito de música, Nahuel, si está de acuerdo. A Edwin no lo hemos saludado. Hola Edwin, ¿cómo estás? ¿Bien? Que está ahí del otro lado también. Ahí está. ¿Cómo estás, Edwin? ¿Bien? Está pleno con el fono. Está ahí con el teléfono del canal, así que ustedes nos pueden escribir, No nos sé si pueden hacer mandar papelones. mensajes. Vamos a estar sorteando en un ratito nada más el
el desayuno para 2 personas Macé. acá en Macé, así que... Yo quiero pueden- opinar del desayuno como primera cita, ¿eh? Me quedé con ganas de opinar Bueno, de eso. ahora en el próximo bloque, mientras despachurramos eso, vas a dar tu opinión sobre el desayuno. Vamos a escuchar un poco de música entonces. Qué linda remera que tiene Pedro Belloni. ¿Te gusta? Muchas me gusta. gracias. Lástima que es de Boca, pero... Bueno, me pero gusta. para ser que no sos de Boca, ¿te gusta igual? Me Me gustó, me la regaló Manu, le mandamos un beso. Muy bien. Porque como le daba una mano con los streams y eso, un día vino, me hizo un regalo. Muy lindo. No era necesario. Manu no, que se no olvidó lo una hice. campera acá, una campera negra. Chao, cagó. Nos vemos. Ayer le escribo a Celina Harry, le mandamos un beso grande, no sé si está mirando. Le digo, Celina, ¿vos te olvidaste una campera en el canal? ¿Cómo era? Negra. No, pero ¿cómo era? En forma de campera y negra. Dice, no, pero No, pero describímela. ella quiso saber si era de cuero, No, si digo, era... a ver, ¿te olvidaste una campera o no? O sea, Sí, no hay igual mucha la más pregunta cosa. es fácil porque o sea, tanta te la gente- olvidaste, fíjate en ¿te olvidaste una campera? ¿Cuántas tenés como para no saber si te lo olvidaste? No, ni siquiera tenés que fijarte, tenés que pensar cómo fuiste ese día Claro. vestida. Y después mirá, me falta una de las camperas. Selena es una chica que se viste muy lindo y tiene mucha ropa. Entonces puede tiene pasar mucha que- ropa, exacto. ¿Qué sé yo? Si me lo olvidé. Digo, por eso me decís, me olvidé una campera en el canal. Y si te mirás en tu guardarropa, te falta una campera, sí, te lo olvidaste. Sí, tengo muy pocas como para darme No es cuenta. muy difícil. Pero me gusta mucho esa. Muchas gracias. Un remerita, beso, ¿eh? Manu. Muchísimas gracias por la remera. La gente puede todavía participar. No sé si le vamos a dar la chance porque estoy muy enojado con Sí, quienes sí, le contestaron. erraron. No Así contestó más gente, ¿no? Como que lo cerramos ahí o... No, pero ahora si siguen participando en la historia Se y suman. quieren saber cuántos años cumple tu universidad y aciertan en cuántos años No, cumple tu quieren saber, universidad, no, te lo claro. dijimos claro. Si quieren saber, miren las 35 historias que hicimos antes que dice cuántos años cumple tu universidad. Dios, ¿cómo me a hace prueba de enojar tonto, la gente? el sorteo a prueba de ¿Cómo me tonto. hace enojar esta gente como el otro que dice, puse 8 porque me equivoqué? Sí, dale. te Dedos equivocaste. torpes, después toca el piano. Dios. Después toca el cello. Agustina, vos querías opinar sobre la primera Sí. cita antes de que abramos ese tumor Vayamos que a lo estamos ahí. importante. El Primera antes del cita jamón. en un desayuno, ¿sí o no? No, para mí no. ¿No les ¿Por pasa qué? que la primera cita tiene una carga mental bastante nerd? Coincidimos. Pero no es como para descomprimir justamente Pero eso. vos te levantás y tenés que estar pasando esa carga mental a las 7. Tanta carga mental. No, pensá que hay Yo me también tengo una... que preparar psicológicamente para Sí, una cita. y No, es un montón. es como que se suma Sí. a prepararse estéticamente, digo, indumentaria y demás, psicológicamente. Pero ¿Qué para pasa? mí, al ser un desayuno, habilita una relajación. Como, no me voy a preparar tanto, no me voy a luquear tanto. Voy vestido como después voy a ir a laburar. Y la excusa es, voy vestido como voy a laburar porque después voy a laburar. Entonces no es que me tengo que luquear para ir... Para mí hay una carga mental que vos no Para estás mí la carga considerando. mental. Vos pensás que te levantás y tenés que de repente ir con todo eso de que... ¿Qué hablo? No, porque yo pienso que voy a hablar, no sé ustedes, pero... ¿Te anotás? ¿De qué vas a hablar? No, pero te Antes- tengo unos tipos que si hay un silencio incómodo... uno te- Claro. ¿Qué tips tenés? Ay, no sé, depende de la persona. Clima. No, bueno, claro, es bien personalizados. Es o sea, sabés que le personalizado gusta. todo. El lugar, Sabe por que es ejemplo. hincha de Pero pará, gimnasia, hay cosas que son como públicas, ¿no? Digo, Universales. tipo universales, eso quise decir. El lugar. Por ejemplo, qué lindo lugar acá, qué cerrado, no hay puerta de emergencia, no sé. Tenés como temas para charlar del lugar, que da lugar. Es claustrofóbico. Claustrofóbico. No hay puerta de emergencia, vámonos. Digo, pero tenés como para hablar de las mesas, la gente que va, no sé, lo que quieras, pero Sí. el lugar es un lugar... De las mesas, como- claro. La mesa, ¿Qué qué ibas a chiquita que es decir de esta la mesa. La otra vez fui a comer a un club y era una mesa así, nos traje una milanesa así grande. Más Che, grande que la mesa. Pasemos otra mesa más grande porque esto no alcanzaba. No, siempre hay algunos Tenés tópicos como universales. el Bueno, lugar. pero si es para mí, la primera cita, si es, no sé, si es más tirando tardecita, noche mejor. Y aparte tenés todo el día para pensarlo, de última mandar un audio, ¿qué onda? No Che, sé, ¿de qué vamos a hablar hoy? descomprimís. Tenés todo el día para a esa cancelar. persona Ah, no, pensé. a alguna amiga o amigo o quien fuera. Tipo, es como que para mí te podés Pero es relajar. mucha carga para una cita, ¿no? Es un Ay, montón. sí, ¿no? Capaz que soy yo. Sí, es Capaz como que a Aule te mete levantás mucha y ya presión. está, Capaz vas que ahí. yo sí. No lo yo tuve pienses una tanto. primera cita en un desayuno y ¿Cómo que era te una fue? nutricionista, justamente. No era yo. ¿Quieren contarnos algo? No, una nutricionista que vos la conocés. Que desayunamos como primera cita y estuvo muy bien. Fue un sábado y fue como muy lindo, muy original. Yo no me levanto un sábado para desayunar, pero ni... Pero me pareció muy lindo, una linda cita porque fue como... No, quiero insistir en esto que acabo de... Relajados. que mi postura es... No es que no banco. No me parece para la primera. Yo coincido con Pepe. Yo prefiero que haya una primera o segunda y en una de esas te quedas a dormir otro desayuno. No, Entonces ya está. esa es otra cosa. esa claro, es otra es cosa. más fácil. No. Es como Me decir, hacen que sí por che, allá, vamos ya. al cine, no, alquilamos una película y la vemos en casa. No es así. Eh. No. Estamos diciendo Ya estamos en casa. salida a algún lugar. Sí.
Para mí, desayuno garpa. Bueno. Desayuno que, como siempre, va a haber muchas harinas en el desayuno porque te dan tostadas, galletitas. ¿Cómo así y la demás. conexión tremenda? Metemos mucha harina. No, sí, es tipo y de tele. a uno va a enseñar a descifrar cuál es la harina que tenemos que elegir. No, lo que va a hacer ella ahora Bien. lo vamos a hacer en una cita. Claro, yo me llevo uno de esos y le digo, ¿sabías que se va a sacar? Me muero. ¿Qué es eso? A ver. Bueno, acá tenemos, primero, ¿cómo? O sea, ustedes saben por ahí las diferencias, no sé, harina integral, harina blanca, harina 3.0, harina 4.0, harina... No, sé Me que comí existe. todas las No recetas, podría decir. Pero, La diferencia Bueno, que tienen pero es... ese no engorda. Esa es la más importante que nunca la supe. La de los ceros, ¿qué diferencian? bueno, los ceros vienen con el grado de refinamiento, pero bueno, primero vamos, Tuki. Sí. Pero, a por esto. ejemplo, digo, yo sé de todas las categorías, todas esas harinas. Intuitivamente podría decir, la integral es más sana que la harina blanca. No sé si eso es así. Pero porque se sabe, creo que socialmente. Porque Por yo eso, cuando a por eso veces es digo, intuitivo. ¿cuál es la, no sé, la diferencia? Es como que ni idea. Es más, Usted la yo sabe, creo ¿no? que si no lo pienso y lo digo de puro instinto, la harina integral viene de otro lado distinto que la harina blanca. Claro, bueno. Para mí está en el proceso. Son la dos diferencia. cosas diferentes. Bueno, la harina, primero, la harina viene de esto, que no es ningún jamón crudo, ¿Qué es ni ese jamón? que sería el grano de trigo, ¿sí? O sea, eso esto representa del un grano de trigo. Pensando en, esto es un granito Grano de trigo, falopa. chicos. Bien. Paren, voy a decir la verdad, lo hizo Clau, no lo No, hice yo. No. se lavó las manos. No, Se lavó porque- las ¿Por qué no? manos. No, para mí está re Y si bueno. es un éxito, ¿qué haces? Se Para lavó mí está las re bueno, manos, mirá pero cómo me da abandonó culpa. el barco. Dijo enseguida, esta feo. mierda no la hice yo. Pero no mirá voy lo a que tener se pone 5 ahí. años de carrera tirado a la basura por esta porón que se la No, hizo horrible. Claudio. No, mentira, No puedo me creer. encantó. Me encantó, Sí. es más, me da miedo, lo vamos a De lo que desarmar fue ahora ahora. adentro, sí. Pero no, miedo no, digo, no me gusta Vale, por un desarmarlo. desayuno más. Bueno, nada, quería dar los créditos, Bien, pobre, grano, ya no lo hice. eso es un grano de trigo, por Bien. ejemplo. Tenemos un grano de trigo. El grano de trigo tiene como tal, hablando bien general, 3 capas, ¿sí? Desde Bien. su parte, las voy a decir, de su parte más externa a su parte más interna, Bien. ¿sí? La parte más externa, que es la que vemos, es la marrón. Si vieron que la harina integral es más oscura. la blanca Sí, sí. bueno, Sí. es blanca. Bueno, lo que es el exterior del grano se llama salvado, ¿no? Así que eso es algo que también se escucha, pan de Claro, salvado. la harina de bla, salvado, bla. sí, sí. Bueno, lo más externo del grano es la parte del salvado, ¿sí? Que es esta parte de acá. Después tenemos adentro la parte que es endospermo y una más chiquitita que se llama germen. Pará, tengo una pregunta muy importante para hacerte. Dime. ¿Harina de salvado y harina integral es lo mismo? Es que no existe la harina de salvado. Por ahí a veces. Claro, no existe la harina. Yo una vez fui a comprar y dije harina de salvado y dijeron, no, tengo salvado o harina integral. Claro. Yo, pero no era lo mismo, no es el... Claro, es- no, hay ahora ya no tanto, pero antes había una marca de harinas que no sé si, bueno, no importa. Había una marca de harinas que tenía 2 versiones, que eran las 2 integrales. Y la diferencia era que una... Bueno, primero vamos a las partes. Sí, porque sí, si no, no vamos, me van a ahora entender. volvemos con eso. Bueno, lo empezamos a desarmar. Vamos a entonces. desarmarlo, sí. No. Vamos a desarmar en vivo ese... Bien, bueno, esta parte externa Jamón es el crudo. salvado. Se va. ¿Qué está el salvado, no? Y por qué nosotros siempre decimos panes integrales, harinas integrales, bla, bla, bla. Tenemos todo el contenido en fibra, ¿sí? Fibra que es algo que para la calidad de alimentación es indispensable e indiscutible. Parece O sea, un en un huevo proceso- Kinder de Pascua. Sí. Bien. Ahora, en un proceso de hacer harina, Estoy vos emocionada. sacarías... O sea, en el proceso de hacer harina integral se sacaría esa primera parte, Claro, eso bien. que vemos ahí que es harina, que es el salvado, ¿no? Lo Bien. marrón sería el No, por salvado. acá. Esto. Ahí está. Es un Pokémon. Bueno, entonces, tenemos el salvado. Esto blanco de acá se llama endospermo, ¿sí? Que es todo, que va teniendo diferentes capitas, y esto lo digo porque después ahí tenemos la diferencia del 4-0, sémola, semolín, fécula. bien. De ahí bla, bla, sale. bla. Claro. Bueno, bla, bla, bla. Entonces tenemos el salvado, que lo sacamos. Acá fibra, vitaminas, minerales también, además de fibra, ¿sí? Tuki. Y eso que se procesa, por ejemplo, y Vieron que se viene hace- el salvado, por ejemplo, salvado de trigo, el salvado de avena. Entonces, eso que es Ah, salvado bien. del cereal es solo la parte externa, que va a tener bien concentrado toda la fibra y todos los minerales. ¿Sí? Lo mejor podemos decir. Claro. De lo mejor, tal Es decir, cual. que si queremos consumir más fibra, por ejemplo, vamos a una consulta como si decís, che, tenés que Ah. incorporar más fibra, vamos por ese lado. Claro, O tal sea, cual. lo que acabas de hacer vos es básicamente el proceso de refinamiento. No. Claro. Hace cualquiera. Ah. Sí, Sí, sí. re, Él lo eso. está refinando y está yendo hacia la Exactamente. harina blanca. Eso mismo. Bueno, entonces tenemos después la parte del endospermo, ¿sí? Que es de donde sale la harina blanca. Y en base al endospermo va teniendo como diferentes capitas, ¿sí? Cuanto más capas se le saca es cuanto más refinado es. Entonces, Ajá. por ejemplo, y entre los ceros, a más ceros, más refinada, ¿sí? Bien.
Y, por ejemplo, menos contenido en gluten también. Por ejemplo, el pan, no sé si sabían, pero se recomienda con el de 3 ceros, por ejemplo. Sí, por eso hay pregunto siempre diferentes... por qué. Porque tiene más contenido en gluten. Ah, Los fideos, bien. 4, porque tiene menos. ¿Se entiende? Y es una harina más fina. Entonces todo va teniendo... Espera, mientras menos, más gluten. No. Claro, Mientras- mientras menos ceros, más gluten. Mientras menos ceros. Claro, tal cual. Porque el gluten está en la parte del endospermo del grano. ¿no? Bien. Está en esta parte como de acá. ¿Sí? De afuera. Y, digamos, va desde la fécula, que es lo más finito, que se obtiene desde lo de más finito de esto, hasta la sémola, que es lo más grueso. ¿Sí? Por eso hay distintos tipos de harina, porque van teniendo diferentes capas que van siendo cada vez más como sacadas, ¿no? Más refinadas, como vos decís. Y por último, acá adentro, la sorpresita aparece el... ¿Cómo se llama? El de la papa, bueno, no me acuerdo. Mirá, ¿qué se encontraron ahí adentro? Me muero. Bueno, lo de acá adentro, paren que lo hay que abrir porque ahí está lo importante. ¿Eso qué sería? Bueno, lo Dos más monetes. interno del grano es el germen de trigo. ¿Alguna vez escucharon hablar del germen del Sí. trigo? Bueno, pensándolo en términos plantas, el germen es el embrión, es de donde va a salir una nueva planta, ¿sí? O sea, esa es la función del grano. Y pensándolo en términos nutricionales, ¿sí? El germen lo que tiene un muy buen valor, por ejemplo, tiene un buen aporte proteico, por eso en alimentaciones más basadas de origen vegetal, que por ahí hay que ver de dónde sacamos más la proteína, se recomienda el germen, ¿no? Además de también otras vitaminas, otros minerales. Todo lo que son vitaminas, minerales, principalmente lo tenemos en salvado y en germen, ¿sí? Bien. Y acá, ¿por qué menciono esto? Porque ¿cómo hacemos la parte de harina blanca, harina integral? La harina integral lo que se hace es el grano entero, ¿sí? Se lo hace harina, todo junto. Entonces nosotros conservamos toda esa parte del grano. Tenemos la parte de la fibra, tenemos la parte del germen, tenemos la parte del endospermo. La harina blanca sacamos solo esto, entonces estamos sacando la fibra, la vitamina y los minerales, justo estas dos cosas que tenemos acá. Lo más importante. ¿Sí? claro. Lo más importante. ¿Se entiende? Sí. Bien, entonces es por eso que siempre se prioriza el tema de harinas integrales, porque el valor más, si bien lógicamente el endospermo tiene toda más la parte de hidratos, el almidón propiamente de los cereales, ¿no? Que uno piensa, los fideos, el arroz, todo, el almidón está en esta parte de acá, en la capa del medio, en el endospermo, en la parte Bien. blanca, ¿sí? Entonces más la parte de hidratos de carbono. Pero bueno, una cuota muy importante de la parte de los cereales es la parte de fibra, ¿no? Y de vitaminas y minerales. Entonces es importante que nosotros consumamos más integrales porque vamos a consumir más la parte de la fibra, más de la vitamina, Bien. más de los minerales. ¿Sí? Perfecto. Bien. ¿Y en el centro qué hay? ¿Qué tenemos No la en el abrí. centro de ese Bueno, que regalo acá de este es el cumpleaños? $1000. A ver. Estaba el sorteo acá. Digo, ¿qué es lo que se encuentra? Porque ya refinamos la harina. ¿puedo Eso romperlo, sería el decir? final de la capa del endospermo. Claro, o sea, ya hemos refinado la harina, Claro. ya hemos sacado la base de Me muero. la harina de la harina Acá integral, ¿no? tenemos ¿Cómo era que se este. llamaba eso? Es el germen. Este es el germen de trigo. ¿sí? Ese es el germen de trigo. Esto es lo que tenemos del germen de trigo. Bien. El grano sería, germen, lo más interno de ese grano. Dice cagadas. Contenedor. Endospermo, lo voy a hacer más así, Sí. ¿no? Y la parte del salvado. Bien. No sé si se está viendo. Ahí está. Sí. Entonces, la parte de la harina integral, tenemos todo. La harina blanca, nos quedamos solo con la parte de esto. Uy, perdí la pelotita. Ah, no, acá. No, un truco de Tenemos magia esto, hizo. ¿sí? Entonces, en el mercado vos encontrás todo. Encontrás o todo junto en una harina integral, o encontrás el germen, o encontrás Claro. el salvado, o encontrás la harina blanca. Y también dentro de la harina blanca encontrás 3-0, 4 sémola, semolín, fécula Bien. y todo lo que... Pero entonces lo ideal está en la primera capa y en Sí. el centro. Como Claro, el ideal es como que germen de trigo. justo lo que le sacamos para hacer la harina blanca, por eso es que uno dice, bueno, prioricemos harinas integrales, porque por ahí una cuota tan importante que es la parte de fibra, que vamos a hablar en algún momento también de esto y por qué es tan importante, toda la parte de fibra, vitaminas y minerales, se las estamos sacando con la harina blanca. Bien, perfecto. Quedó clarísimo. La verdad que el esfuerzo de producción que hemos hecho hoy, que Tremendo laburo. mirá, Esto me lo voy a mí- llevar al consultorio. A mí me dijo, Se va al dijeron consumo. las Lo tengo autoridades que del canal, ¿cuánto necesitas? Digo, mirá, estamos más o menos 3 Bitcoin. Toma, Bitcoin, me confundo con acá. Nos pusieron toda la tarasca y realizamos Como la lavaste. trabajo de ingeniería. Sí, sí, Llévate. lavamos un poquito. Bueno, gracias, Agus, por haber Muchas venido gracias a en el día de ustedes. hoy. Vamos a escuchar un poquito de música. Acordate que en un rato nada más vamos a estar haciendo el sorteo para Macé, para que puedas venir a tener tu primera cita en un desayuno como le gusta al señor Pedro Bellani. Ya venimos.